Muchas gracias a los juzgados por la asistencia y pues esperemos que sea todo el entendimiento. Entonces me avisas cuando quieras. Bueno, entonces yo soy Julia María Herrera Villazón y hoy les voy a presentar mi proyecto de grado llamado Reveses, el entrecruzamiento de historias invisibles. Quiero empezar por explicar por qué reveses. Los reveses vienen de los reveses del textil, que físicamente revelan los errores, las correcciones y la estructura que sostiene lo que está visible en él, pero que para mí revelan las historias, las memorias e identidades que están contenidas dentro de él. La presentación se va a dividir en 4 momentos que siguen la lógica del bordado a máquina. La primera parte son los hilos superiores, que es la parte donde estudio el marco teórico y pues todo lo que sienta las bases del proyecto. Los hilos inferiores es mi investigación primaria, el entrecruzamiento de los hilos es cómo estos conceptos se cruzan para conceptualizar la propuesta, y luego el bordado al revés es la materialización de la propuesta. Entonces, entrando a los hilos superiores, la motivación de mi proyecto surge de la constante inquietud que he tenido en mi vida de no haber conocido a mis abuelas, a pesar de siempre sentir su presencia. Entonces empecé a indagar de qué manera yo sentía su presencia y en qué lugares yo las encontraba, y pues encontré que las dos sentían una fascinación por los objetos textiles y las dos habían dejado pues, objetos textiles que se podían empezar a ver. Entonces aquí empecé a entender que los objetos textiles son vestigios de sus creadoras y de mis abuelas y de otras creadoras que hicieron lo mismo que ellas, que dejaron piezas textiles y que les otorgan presencia y permanencia a las historias no contadas. A lo largo de la presentación voy a conjugar creadoras y seres queridas en femenino, porque es muy poderoso. El poder de creadora a través del textil ha sido llevado por las mujeres a lo largo de la historia. Así surge mi pregunta de investigación: ¿cómo pueden los textiles creados por seres queridas fallecidas convertirse en un medio para conocerlas a través de sus quehaceres, transformando su ausencia en narrativas que reflejan la fragilidad de la presencia? A partir de esto, mi objetivo principal es explorar cómo los textiles elaborados por las creadoras son contenedores de memoria que constituyen un medio para transformar su ausencia en narrativas mediante el análisis de sus historias, identidades, técnicas, narrativas y el legado que han dejado escrito en las piezas. Esto se va a hacer por medio del análisis de los textiles, aprovechando la relación entre memoria y textil, y finalmente pues, se busca proponer una metodología visual y narrativa para visualizar esto que se ha encontrado en las memorias. Mi marco teórico empieza por entender el concepto de ausencia y presencia desde la extensidad y la tesis de Eliana. Y pues lo que más me llevó este concepto de lo primario es que la ausencia es una presencia más aguda, es una presencia más penetrante que se da por el medio del sentir físico, y siempre la ausencia necesita que exista una presencia dentro de él. Y pues esto lo empecé a entender desde mi referente Oscar Muñoz, que usa una materialidad inherentemente efímera para reflejar esta dualidad entre la ausencia y presencia, entendiendo que el vacío siempre supone que algo estuvo ahí antes. El siguiente concepto es el tejido como memoria, que entendí desde Ana Milena Gómez y Tania Pérez Bustos. Principalmente, pues entiendo que los textiles son capaces de cartografiar la memoria, hablar de tiempos específicos y dejar en los trazos de la materialidad las memorias de las personas que los construyeron. Esto lo entendí desde mi referente Harder Ornwick Kelsey Viola, que hace diferentes bordados de mujeres tejedoras y capta su memoria a través de estas transparencias que hablan sobre la fragilidad de su presencia si ella no hubiera plasmado estas memorias en su obra. El último concepto es el textil como vestigio de su creador. Esto lo entendí principalmente desde lo que dice Tania Pérez Bustos, de que los
las piezas textiles encarnan el cuerpo que los hizo y dentro de ellas dejan vestigios de las personas que los crearon. Son los vestigios corporales y físicos, pero también los vestigios de sus intereses que dejaron plasmados y las estéticas y todas las cosas que dejaron plasmadas en el textil. Y esto lo conecto con las tejedoras de Mampuján, que hablan como al no estar acostumbradas a usar un dedal para tejer, se pinchan y en ese pinchazo dejan en el textil un vestigio de ellas, que también significa un vestigio de que algo está cambiando. Para unir todas estas hebras de lo que empecé a entender de mi proyecto, encontré que es fundamental para mi investigación primaria entender cómo en el textil se ve la ausencia y la presencia de las creadoras, la resistencia al paso del tiempo y las particularidades de cada una de los textiles. Entonces aquí pasamos a los hilos inferiores, que es mi investigación primaria. Mi metodología se centra en ver el revés entendido como esto que inscribe las identidades, historias y memorias dentro del textil. Lo dividí en diferentes capas que me permitieron entender a mis creadoras desde los textiles. Entonces, las creadoras que investigué son Celina Mercedes Baute, Livia Ballesteros de Baer, María Emilia Albornoz y Mary Gutiérrez, que es por medio de su historia que voy a narrar estas capas que posteriormente se va a construir la pieza final. Las primeras dos capas empiezan a entender las piezas textiles desde su derecho, empezando a ver qué diferentes cosas hacían, cómo se veían las piezas, qué técnicas implementaban. Y ya en la segunda capa de las hilos y técnicas empecé a entender yo a través de lo que contaban sus familiares y también a través de mi interpretación cómo había construido estas piezas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Mary, ella se dedicaba al tejido en crochet y también a la elaboración de prendas a partir del patronaje y confección. Entonces, en la capa de hilos y técnicas empecé a entender desde el libro del patronaje que seguía permaneciendo de ella, cómo ella combinaba las diferentes cosas para crear una pieza particular a sus necesidades y no solo copiaba lo que ya existía. En el génesis del quehacer y los trazos de inspiración empecé a entender dónde habían aprendido las técnicas que habían aprendido y qué otras cosas aparte de la educación. En realidad en todas las creadoras encontré algo transversal y es que tienen una enseñanza religiosa en colegios católicos que pues les enseñaron este acto de bordar, tejer y coser, y pues eso habla mucho sobre su rigurosidad al elaborar las prendas. En los senderos del oficio empecé a entender los lugares que ellas transitaban y conectaban sus prácticas con su vida cotidiana y el espacio geográfico en el que habitaban. Entonces, para el caso de Mary, construí un mapa de Cali en el que muestro sus recorridos a comprar los diferentes insumos y a sus clases de costura, que muestran que, digamos, que este espacio geográfico no era un límite para ellas desarrollar su oficio y que estaban dispuestas a irse a los lugares que fueran necesarios para pues, poder seguir con su técnica. Y por último, empecé a entender los cuerpos y espacios ausentes y los lugares de presencia, que son aquellos lugares que nos permiten, pues que permiten las piezas habitar. Entonces, los cuerpos y espacios ausentes son aquellos donde las piezas estaban antes, apenas las elaboraron sus creadoras y las personas a las cuales las creadoras les regalaron estas piezas, que hablan mucho sobre los afectos que tenían y este deseo de mostrar su cuidado a partir de esto. Y los lugares de presencia son los lugares donde se conservan estas piezas y más que todo representan pues esa resistencia de la memoria y además de la resistencia de la memoria el cuidado de que estas piezas no les pase nada para que no digamos que la única presencia física que queda de las creadoras no se desvanezca. Esto me permitió, estas capas me permitió entrelazar las historias
contextos, creando una narrativa que reconstruye los perfiles de las creadoras a través de sus bienes textiles. En el entrecruzamiento de los hilos, pude conectar como las cosas de mi investigación primaria y la conceptualización para llegar a esos tres conceptos, que es la fragilidad y la persistencia de la memoria, entendiendo a través de las piezas que la memoria es vulnerable al paso del tiempo, pero que es posible resistir al olvido a través de las piezas físicas que han dejado sus creadores. El segundo es lo efímero y permanente, en el que empecé a entender que la memoria no es un todo inmutable, sino es un conjunto de fragmentos efímeros que se están reconfigurando continuamente. Es decir, que estas historias que logré encontrar en los textiles son reconfiguraciones de cosas que habían sucedido antes. El último es ausencia como presencia activa, pues, volviendo a eso, que la ausencia no es un vacío, pero conectándolo con que es una forma activa de estar presente en los textiles. En mi proceso fue fundamental perderse para volverse a encontrar, y por eso empecé como con estos indicios de la materialidad hacia el cianotipo, que me hablaba sobre el simbolismo de la relación del tiempo, pero que no me funcionaba porque en realidad desdibujaban el valor textil como lenguaje de la memoria, y pues realmente yo quería conectar eso de que el textil fuera el sujeto y el resultado de la investigación. Entonces llegué al bordado de máquina a mano alzada y al soporte efímero que utiliza mi pieza. El bordado a máquina lo empecé a conectar con el bordado que hacían las creadoras, pero que permanecía en un lugar muy rígido, que el bordado a máquina me permitió llegar a la expresividad visual de las líneas recortadas en los espacios abiertos, que me remitían al revés de los textiles y que permitían esta expresividad de lo que yo concebía como la imagen de la memoria. Y la superficie destinada a desaparecer tiene una referente que se llama Woodlow, que ya hace diferentes bordados en una tela que se disuelve en el agua. Estos bordados suspendidos empiezan a hablar de los fragmentos de la memoria que desafían el olvido y lo que se desaparece de todo eso, de toda esa fragilidad que tiene la memoria. Finalmente, la parte del bordado del revés es la que llevo a mi propuesta. Entonces, pues podemos pasar a la parte de atrás, donde está la instalación de la propuesta para letras bordadas a mano que reconstruyen la historia de las creadoras. Esta propuesta habla sobre el soporte efímero y la fragilidad de la memoria al utilizar este material que se desvanece en el agua y que permite que queden solo unos bordados suspendidos en el agua. Los espacios negativos que se empiezan a crear en el textil empiezan a hablar del diálogo entre la ausencia y la presencia que existe como en este emprendimiento de los textiles de las creadoras. En cuanto a las decisiones de diseño, pues tuve que dialogar mucho con las posibilidades del material para llegar a la propuesta final, porque pues era un material que no conocía, entonces tuve que explorar de diferentes maneras, y pues acá están como las diferentes exploraciones que tuve que hacer para lograr la imagen de lo que tengo ahora. Entonces, pues lo que más me sirvió fue empezar a entender cómo bordar con hilos de diferentes colores para crear profundidad en la imagen sin desdibujar esto difuso de la memoria. También el incorporar el bordado a mano para crear capas de información y elegir lo que permanece. También puede experimentar, digamos, la legibilidad y el tamaño del bordado a mano para que cuando la historia estuviera sobre el textil se pudiera entender. Y empecé a entender cómo conectar los diferentes elementos a través de el hilo enmarañado que permitiera narrar la historia y que no quedaran como elementos por separado.
Entonces, pues la historia que se narra en el textil es una historia que no es lineal, sino que entrelaza las capas y narra la vida personal de cada creadora a través de sus textiles. También, pues lo que hace es como entrelazar los diferentes momentos, sin necesariamente contar una historia lineal, pero que permiten como entender la vida de la creadora desde sus haceres textiles. Es de una de las creadoras, ¿no? Es de una de las creadoras. Es una de las creadoras y pues sería como escalable hacerlo a más de las creadoras, pero en este caso es de una de las creadoras. Entonces el montaje consiste en 3 momentos diferentes. El primer momento es cuando el textil, la infografía textil está, que esta es una pequeña muestra de cómo se veía esto antes de desvanecerse. Entonces es cuando están los bordados y están las letras inscritas y se puede entender el textil. El segundo momento es cuando el textil se desvanece del agua y se puede presenciar. Y el tercer momento es cuando esta pieza queda suspendida en el aire, que habla sobre este momento en el que solo quedan ciertas memorias que son capaces de resistir al olvido, y que no se desdibujan como toda esta historia que digamos que puede desaparecer, sino que acá queda plasmado como aquellos fragmentos que permanecen en la memoria. Para entender esto, pues hice como toda la experiencia con los familiares de Mary Gutiérrez, pues Mary era mi abuela, entonces hice pues la instalación con mis familiares y está pues en el siguiente video. Pues que hoy en día a través de este proyecto me permitió conocer la historia familiar y conocer a mi abuela. Muy profundo del alma porque se trata de la historia de una historia en padre que yo particularmente no conocía a profundidad. De verdad que me siento muy emocionada de recordarla y de recordarla a través de toda su producción. Finalmente,
quiero concluir con que pues mi proyecto en el mundo real se puede traducir a una metodología narrativa que es replicable. Es decir, esto que hice con una de las creadoras, pues la investigación que hice con 4 de las creadoras y la materialización que hice con una de las creadoras, se puede seguir replicando tanto ampliando la historia de esa creadora, porque realmente en la infografía no queda plasmada toda esta historia a través del textil, sino que se puede expandir aún más. Y también se puede hacer para muchas creadoras, donde yo me imagino que mi proyecto habitaría es en un lugar, en una serie de exposiciones que permitan hacer este ejercicio con varias creadoras, que posibiliten el diálogo entre sus historias y que se haga pues, como evidente la historia de estas creadoras. Pues creo que en mi proyecto darle la materialidad cohesión con los conceptos de los cuales se quiere hablar es fundamental para terminar de atar pues, toda la investigación en una pieza que habla sobre estos conceptos. Y pues esto me permitió tener un acercamiento profundamente sensible con las creadoras, y al final pues vuelvo como a mi motivación, que era conocer a mis abuelas, y creo que realmente el proyecto sí me permitió conocerlas desde un lado que habla sobre la fragilidad de su memoria, y esto que pues, me ha alejado como de conocerlas en físico, pero que también habla sobre la resistencia que ellas tienen al olvido y que se manifiesta a través de sus piezas. Gracias, Julia. Pues quisiera hablar por el documento, que tenía un poco más de contexto, y luego procedemos a adelante. Pero antes de nada, muchas gracias por compartirnos. Creo que obviamente era sensible para ti, porque bueno, una carga también de como de todo bueno que querías esa carta. Me parece muy chévere como conocerla de esta. Bueno, yo conozco el proyecto más de cerca desde hace unos meses y he seguido paso a paso varios de los momentos, ¿no? Entonces tengo un par de preguntas y tengo un par de comentarios, primero de comentarios. Me parece que este proyecto es un proyecto muy, muy valioso, no solamente por todo el proceso sensible y por el proceso de investigación con otros mujeres, sino el ejercicio de encontrarlas, nombrarlas, darles un lugar, y por eso pues, nombrarlas, las inspiraciones y los puntos para su tesis. Además de eso, me parece que el proceso de experimentación material de su proyecto es su fuerte. Desde mi punto de vista, es un ejercicio supremamente consciente, juicioso, lo lleva más allá, no se contenta con llegar a una resolución que no las feliz, sino que sigue insistiendo, y creo que eso es muy importante en comparación con otros proyectos y con otros ejercicios, no solamente de diseño, sino también de proceso creativo. Estamos en el mundo creativo, ¿no? Entonces, quiero felicitar ese proceso de experimentación en el proyecto, porque además